Buenas noches, chicos. ¿Quieren hacer alguna consulta de algún tema de clase pasada? Si no, empezamos con lo del tema de la clase de hoy. ¿Nada? Bueno. Acá les voy a mostrar simplemente como para hacer un recorrido, distintos temas que vamos a ir viendo durante la clase de hoy y la de mañana. Nosotros vamos a estudiar distintos modos de extinción de la obligación tributaria. Habíamos visto en varias partes del dictado de la materia que la subdivisión del derecho tributario, conocida como derecho tributario sustantivo material, estudia la obligación tributaria, desde que nace hasta que se extingue. Sabemos que ese nacimiento de la obligación tributaria se produce en el momento de configurarse o perfeccionarse el hecho imponible previsto en las distintas leyes tributarias. Y lo que vamos a ver acá es la parte final de esa obligación tributaria, que es el momento de su extinción. Acá en el título nosotros ponemos, disculpe, cuando yo les comparto pantalla y yo muevo el cursor, ustedes sí lo ven, ¿no es cierto? Bien. Fíjense que el título dice modos de extinción de la obligación tributaria. Es simplemente una expresión que también puede utilizarse la expresión medios de extinción de la obligación tributaria. ¿Por qué usamos simplemente la palabra modos? Porque es la denominación que utiliza el Código Civil y Comercial. Recordemos que el Código Civil y Comercial regula todo el tema de las obligaciones de manera completa. Y entre las cuestiones que regula en relación a las obligaciones está el de la extinción. Entonces nosotros vamos a ver los distintos modos de extinción. Vamos a ver de esos modos de extinción cuáles son los que menciona el Código Civil y Comercial, y vamos a ver si son aplicables a la obligación tributaria todos estos modos que menciona de extinción de obligaciones en general que menciona el Código Civil y Comercial. El código comienza refiriéndose al pago, entonces vamos a ver qué es el pago, cuál es su naturaleza jurídica, quién debe efectuarlo, los sujetos pasivos, agentes de retención y percepción, pago por terceros, el pago por subrogación. Vamos a ver cómo debe realizarse, o sea, a través de qué medios se puede realizar el pago de las obligaciones tributarias, dónde, o sea, el lugar de pago, en qué momento debe realizarse el pago, que es el tiempo del pago. Para eso vamos a ver que hay vencimientos generales no solo para la presentación de declaraciones juradas, sino también para el pago de las obligaciones que surgen de esas declaraciones juradas. En el caso de determinaciones de oficio, hay un vencimiento especial para el pago de la obligación que surge de esa resolución determinativa de oficio, que es 15 días a partir de la notificación de la resolución. Las obligaciones de los agentes de retención y percepción, los anticipos y pago a cuenta, una forma de pago de la obligación tributaria que es el pago provisorio de impuestos vencidos. Es una modalidad a la que recurre la AFIP, ya la vamos a desarrollar,
cuando los contribuyentes no presentan declaración jurada. Es un mecanismo previsto para que la AFIP pueda cobrar un tributo aun cuando el contribuyente no haya presentado una declaración jurada. Vamos a ver el tema de la imputación de pago, o sea, elegir qué es lo que se quiere pagar si es que ese contribuyente tiene distintas obligaciones que debe cancelar. De todos los medios o modos de extinción de obligación tributaria, vamos a ver cuáles están mencionados en la Ley 11.683. Y ya adelantamos que de manera expresa, o sea, con el mismo nombre, la Ley 11.683 solo menciona 2 de los modos de extinción de obligaciones que se establecen en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver por qué no son aplicables a las obligaciones tributarias todos los medios de extinción que se mencionan en el Código Civil y Comercial. Algunos aspectos relacionados a cuáles son los presupuestos del pago, relacionado con los responsables del pago de la obligación tributaria, agentes de retención y percepción. Vamos a ver qué es lo que dice la Ley 11.683 en el artículo 22 en relación a estos agentes, a las formas de pago. Vamos a ver el pago electrónico a nivel nacional y vamos a mencionar también algunas normas en lo que hace a la Dirección de Rentas de la provincia de Salta. Vamos a ver la compensación en particular, otro modo de extinción de las obligaciones tributarias que le dije que es el segundo de los modos de extinción que menciona en forma expresa la Ley 11.683. Vamos a hablar mañana de lo que son los anticipos y vamos a ver también si el resto de los modos de extinción de la obligación tributaria que menciona el Código Civil y Comercial son aplicables o no en materia tributaria. Todos esos temas son lo que vamos a ir viendo durante estas 2 clases. Voy a ponerle la pantalla de vuelta para que vean. Fíjense todos los modos de extinción de obligaciones que menciona el Código Civil y Comercial. Primero lo menciona el pago y después hace referencia a otros modos de extinción. Y dentro de esos modos menciona compensación, confusión, la novación, la dación en pago, la renuncia y remisión de deuda, que en realidad son sinónimos, ambas expresiones, y la imposibilidad de cumplimiento. Antes de que se sancione este Código Civil y Comercial, en el Código Civil también existían otros modos de extinción de obligaciones. Ahora se los conoce a algunos con otro nombre y alguno que estaba mencionado en el Código Civil ya no aparece como modo de extinción de obligaciones dentro del Código Civil y Comercial. Me refiero, ya lo vamos a ver después en particular, a la transacción. En el viejo Código Civil, la transacción estaba entre
los modos de extinción de las obligaciones. Y ahora figura la transacción en el Código Civil y Comercial, pero dentro del capítulo que corresponde a los contratos. O sea que ya no es considerado un modo de extinción de obligaciones, sino un contrato. ¿Cuál es el principal motivo por el cual no se aplican todos los modos de extinción de obligaciones a las obligaciones tributarias? Y se debe a dos características esenciales de la obligación tributaria. La primera de ellas, esto lo tienen, está más adelante, pero acá lo vemos. Una de ellas es que la obligación tributaria es una obligación que surge por haberse realizado un hecho imponible previsto en una ley. La obligación tributaria tiene un origen legal. Por eso se le dice que es una obligación ex lege. Es una expresión latina que quiere decir originada o que surge de una ley. Como no surge de un acuerdo de voluntades, hay algunos modos de extinción de las obligaciones que menciona el Código Civil y Comercial que no son aplicables a esta obligación tributaria precisamente por este origen legal. El fisco, como organismo del poder ejecutivo recaudador, no puede, al momento de cobrar una obligación tributaria exigente, emplear alguno de los modos de extinción mencionados en el Código Civil y Comercial, porque esos modos implicarían no cobrar la obligación a que tiene derecho. Entonces, esa característica, esa segunda característica de la obligación tributaria, se basa en este principio de inderogabilidad que se llama de la obligación tributaria o de indisponibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas. Es un nombre enorme. ¿Pero qué nos quiere decir ese principio? Primero, que la obligación que surge de la ley no puede ser eliminada o reducida por un organismo recaudador que pertenece a la esfera del Poder Ejecutivo. Si alguien, en cuanto a un poder del Estado, puede, entre comillas, perdonar el pago de una obligación tributaria establecida en una ley, solo puede ser establecido ese perdón a través de otra ley. Si no es el mismo poder legislativo que sancionó el tributo, que describió un hecho imponible, el que posteriormente, a través de otra norma legal, dispense de ese pago, no lo puede hacer nadie más. El Poder Ejecutivo está, si bien tiene la facultad, tiene la obligación de cobrar esa deuda que surge como consecuencia de haberse realizado un hecho imponible. ¿Y qué más implica ese principio? Que si como consecuencia de haberse realizado el hecho imponible surge un sujeto pasivo del tributo, un deudor por deuda propia, ese deudor por deuda propia no le puede transferir su obligación a otro sujeto mediante un contrato entre ellos. A eso se refiere el artículo 37 del decreto, que simplemente aclara una situación. ¿Y qué es lo que dice, en definitiva, ese artículo? Que los convenios entre particulares no son oponibles al fisco. El responsable del pago de la obligación tributaria es el que indica la ley. En principio, quien realizó el hecho imponible, artículo 5, y además, aquellos que están obligados por ley a pagar una deuda ajena por estar en alguna de las situaciones que menciona el artículo 6. Entonces, ese principio quiere decir
que el Estado recaudador, poder ejecutivo, no puede dejar de cobrar la deuda que tiene un contribuyente y tampoco va a aceptar que la sujeción pasiva, o sea, el sujeto obligado, cambie de un sujeto a otro por un simple contrato entre particulares. Esto ya lo hablamos en un momento, poniendo un ejemplo que yo les decía, ¿qué cláusulas normalmente establecen los deportistas de élite o un artista a quien se contrata para actuar en un país? Dice, por ejemplo, yo quiero cobrar $1.000.000 libre de impuestos. Yo el $1.000.000 lo quiero en mi bolsillo. Y en ese contrato que celebran con el contratante, sea un club, sea el organizador de un recital, etc., ellos pueden celebrar un contrato en el cual ese organizador o el presidente del club asume una responsabilidad de decir, nosotros no vamos a hacer cargo del pago de tus impuestos financieramente. Pero eso no quiere decir que frente al fisco, el responsable del pago es quien realizó el hecho imponible. Que el dinero surja del bolsillo de otro es una cuestión contractual entre las partes. El responsable frente al fisco es ese deportista, ese artista, etc. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno. En cuanto al pago, que es, yo les dije que de todos los modos de extinción de la obligación tributaria que se mencionan en la ley 11.683, el pago y la compensación, esos dos, son solamente algunos de los modos de extinción que se mencionan en el Código Civil. Pero como siempre hablamos con relación a todos los conceptos que se utilizan en la ley tributaria, la ley tributaria, si no me da un concepto propio de los términos que utiliza, yo tengo que recurrir a los términos del Código Civil y Comercial, que es el código de fondo. Entonces, por ejemplo, cuando en la ley 11.683 se menciona como modo de extinción el pago, la ley no me da un concepto de pago. Y en realidad hace bien, porque para eso está suficientemente descrito en las normas de fondo qué es el pago, que es la primera de las preguntas que nosotros respondemos en cuanto a estos modos de extinción de la obligación tributaria. Y fíjense lo que dice, ahí se los puse en el chat, el Código Civil y Comercial en relación al pago. Dice, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. ¿Cuál es el objeto de la obligación tributaria? ¿En qué consiste la obligación tributaria? ¿En qué tipo de obligación? ¿De dar? De dar sumas de dinero en particular. Pero fíjense que la definición, si bien nosotros la circunscribimos a esa obligación de dar, porque esa es esa es la naturaleza jurídica de la obligación, del objeto de la obligación tributaria, el dar una suma de dinero, fíjense que la definición de pago que utiliza el Código Civil y Comercial es mucho más amplia que esta. Es mucho más amplia. Nosotros la circunscribimos al pago porque la obligación tributaria apunta a eso.
pero la definición de pago del Código Civil y Comercial va mucho más allá. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo tengo una obligación formal para cumplir, que es, por ejemplo, la presentación de una declaración jurada, para el Código Civil, presentar esa declaración jurada también sería pago. ¿Por qué? Porque significaría el cumplimiento de una obligación. Entonces, la definición del Código Civil es más amplia, pero nosotros la tomamos de forma restringida. La tomamos como que cumplimos con el objeto de la obligación tributaria, que es el dar, el entregar una suma de dinero. También dice el Código Civil y Comercial en el artículo 867 que el objeto del pago, o sea, el cumplimiento de esa obligación, debe ser idéntico, íntegro, puntual y localizado. Me pone requisitos para el pago. Pero ya vamos a ver que no siempre el pago de la obligación tributaria debe responder a esos requisitos del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en particular, ese requisito de la integridad, que el pago debe ser íntegro, no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque si alguien tiene una obligación de 1.000, el fisco nunca se va a negar a que yo le pague 500. No me va a dejar de cobrar lo que le debo, pero no va a rechazar nunca un pago que no sea íntegro, que no cubra toda la obligación, que es una característica de las obligaciones extratributarias, de las del Código Civil y Comercial. Entonces, el contribuyente, y eso para que lo sepan, siempre puede pagar lo que desee pagar. Y el fisco nunca lo va a rechazar. Seguramente le va a exigir la diferencia si el pago no es total, pero el fisco no rechaza pagos parciales. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿para qué resulta importante esto? Supongamos que alguien tenga que pagar 10.000 pesos de impuestos. Y resulta que no tiene dinero para pagar. Y ya sabemos que cuando no se paga el vencimiento, comienzan a generarse intereses resarcitorios. Entonces, si a mí me está generando intereses una obligación de 10.000, yo puedo, si dispongo del dinero, decir, voy a pagar aunque sea la mitad para evitar que los intereses se me sigan generando sobre los 10.000 originales y que se sigan generando sobre una parte del total. ¿Va quedando claro esto, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. En relación a quién es el que debe pagar. Primero vamos a ver lo que dice el Código Civil y Comercial y después vamos a ver si eso se aplica totalmente a la obligación tributaria. Dice el Código Civil y Comercial: el deudor tiene el derecho de pagar. Si hay varios deudores, el derecho de pagar de cada uno se rige, etcétera, etcétera. Pero dice, el deudor tiene el derecho de pagar. ¿Y a quiénes conocemos nosotros por la ley 11.683? Que más que un derecho tienen una obligación de pagar un tributo. ¿A quiénes conocemos? Los contribuyentes, responsables por deuda ajena, Los responsable contribuyentes sustituto. y los responsables por deuda ajena y sustituto. Está bien, está bien. Entonces, si bien, de acuerdo al Código Civil y Comercial, hay un derecho de pagar por parte del deudor, que sería el contribuyente del artículo 5, nosotros sabemos que la ley
obliga no solo al deudor, sino en ciertos casos a esos responsables por deuda ajena del 6, incluyendo a los sustitutos. Entonces, ¿quién es el sujeto del pago? ¿Quiénes están obligados a pagar la obligación tributaria según la ley 11.683? No nos olvidemos que en materia de derecho tributario sustantivo material se manifiesta esa autonomía del derecho tributario que hace que las normas tributarias se aparten de la normativa de fondo. Por eso, lo de la autonomía. Y este es un apartamiento claro en cuanto a los sujetos del pago. Le hago la siguiente pregunta. Ya vamos a ver la respuesta. Si ustedes fueran el fisco y resulta que yo soy el sujeto pasivo del artículo 5. Yo soy el que debe, en principio, pagar la obligación tributaria. Y ustedes como fisco ven que, por ejemplo, a ver, ¿quién de todos los presentes? Que Javier Pistán pagó esa obligación mía a nombre mío a la AFIP, pero la pagó Javier Pistán de su bolsillo. Ustedes como fisco, ¿aceptan ese pago? ¿No lo aceptan? ¿Ustedes creen que está prohibido? ¿Han leído algo que diga que no puede realizar el pago un tercero? ¿Qué harían ustedes como fisco? ¿Lo aceptan al pago o no? Sí, profe, sí, lo acepto. Muy bien. Exactamente eso es lo que hace el fisco. Es un pago que se admite en el Código Civil y Comercial y de hecho en muchos casos se ha dado esta situación. Les doy un ejemplo de la práctica de cuándo se ha dado y mucho esta situación. Desde que empezó la pandemia, se han suspendido todos los embargos sobre cuentas bancarias que normalmente efectúa el fisco cuando un contribuyente debe dinero. No es que la AFIP embarga al otro día del vencimiento de una obligación si es que no se pagó, pero después de transcurrido un tiempo, una de las medidas que toma la AFIP es el embargo de cuentas bancarias. Al embargarse las cuentas bancarias y estando vigente mecanismos de pago que son electrónicos, o sea, pagar a través, por ejemplo, se los pongo por ahora de esta forma, de transferencia bancaria, al estar embargada la cuenta, esa transferencia no se podía realizar. ¿Por qué? Porque el dinero estaba indisponible. Entonces, por un lado, los contribuyentes tenían la obligación de efectuar un pago electrónico a través del banco y por otro lado tenían un dinero indisponible. Entonces era una trampa mortal en muchos casos para los contribuyentes, porque aún queriendo pagar ciertas obligaciones, si no se realizaban trámites tendientes a liberar ese embargo, el pago no se podía realizar. Entonces, ¿qué es lo que se hacía, y en muchos casos se sigue haciendo? En casos como ese, o que directamente aún sin embargo del banco no haya un dinero disponible para pagar una obligación, es pagar esa obligación tributaria a través de la cuenta de un tercero. Entonces yo le digo a Pecho, por ejemplo, que nos conocemos desde hace muchos años, le digo, mira Pecho,
tengo tal problema, haceme un favor, pagame esta obligación desde tu cuenta bancaria y yo te entrego el dinero en efectivo. Lógicamente que queda en ese tercero, que tiene que ser alguien de mucha confianza, aceptar ese tipo de transacción. Y el fisco recibe el pago, porque obviamente no se va a perder de recaudar, más allá de que no es algo que está prohibido y por la ley tributaria y está aceptado expresamente por el Código Civil y Comercial. ¿Queda claro, chicos, la situación, el ejemplo? ¿Alguna duda? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ya sabemos quiénes son los responsables, lo del artículo 5, ya lo hemos mencionado, a lo del artículo 6. Estoy buscando el artículo del... Acá está. Eso dice el Código Civil y Comercial respecto del pago por terceros. Dice, efectos del pago realizado por el deudor. Quiere decir, o sea, no es el pago realizado necesariamente directamente por el deudor, sino por cuenta de él. Ese pago realizado por cuenta del deudor, ¿qué característica tiene? La AFIP ya no podría exigirle al deudor el pago de una obligación que ha sido cancelada por un tercero. Claro. Lo que sucede, el efecto en este caso, es que desaparece la deuda con el acreedor original, pero aparece una nueva deuda que es con quien pagó por cuenta de ese deudor original. Entonces, ahora el contribuyente ya no le debe al fisco, esa obligación tributaria se extinguió, pero le debe un dinero a ese tercero que pagó por él. Y ese tercero tiene acciones, lógicamente, que le da el propio código, para reintegrarse o recuperarse ese dinero de parte del que fue beneficiado con el pago. Esa acción la conocemos como acción de resarcimiento. Y está basada en el principio que ya todos conocemos de enriquecimiento sin causa. Esa acción de resarcimiento es la que tiene, por ejemplo, el sustituto. Recuerden que el sustituto no paga con los fondos que administra, percibe o dispone, punto 1 del artículo 6, sino con sus propios fondos. Pero todas las leyes tributarias que establecen esta modalidad sustitutiva en el pago de las obligaciones tributarias, siempre expresamente le otorgan a ese sustituto el derecho de este resarcimiento, o sea, el derecho de cobrarse del que fue beneficiado con ese pago. Aun cuando la ley tributaria no lo beneficiara, esa acción de resarcimiento está en el Código Civil y Comercial. Así que el que paga por un tercero, de todos modos, siempre tiene esa acción. Y acá esto se los pongo que no tiene un interés tributario para nada, pero en el 881 dice que siempre un tercero puede cancelar, puede pagar. Recuerden que para el Código Civil pago es cumplimiento de la prestación a la que estaba obligado. Entonces, por ejemplo, si yo le pedí a un pintor que me pinte la casa, el pago es que me pinte la casa, desde el punto de vista del Código Civil y Comercial. Y el Código Civil y Comercial dice que el pago puede ser realizado por un tercero,
salvo que en el contrato se hayan tenido en cuenta condiciones especiales y personales del obligado a ese pago. Recuerden que estamos hablando de un pago jurídico. Entonces, por ejemplo, si el equipo Mercedes-Benz de la Fórmula 1 lo contrata a Hamilton para que maneje su auto, y Hamilton por algún motivo no puede, Mercedes-Benz no va a aceptar que ese auto lo vaya a manejar Oscar Ale. Porque en ese contrato se tuvo en cuenta una situación personalísima del que estaba obligado a efectuar ese pago. Entonces ahí no cabe un pago con tercero. Pero en el caso de las obligaciones tributarias esto no sucede. ¿Por qué? Porque el objeto de la obligación es un bien fungible, que es el dinero. Entonces es lo mismo que lo entregue cualquiera el dinero. Entregado el dinero, se extingue la obligación. ¿Queda claro? Bueno. Por eso, por todo lo que estábamos diciendo, el Código Civil dice lo siguiente. Si a ese pago lo efectúa un tercero, no se extingue el crédito. Claro, se extingue la deuda original con el acreedor original, pero el crédito no, porque el crédito pasó a manos del tercero. El deudor original sigue teniendo una deuda, solo que ya no con el acreedor original. De ahí viene la acción del resarcimiento que mencionábamos. El artículo 37 del decreto reglamentario de la 11683, que ahí lo tienen transcrito de lo que mencionábamos hace un rato, de que esa condición de deudor es intransferible. Intransferible en cuanto a su oposición ante el fisco. Los convenios entre particulares rigen para ellos, pero de ninguna forma son oponibles al fisco. El fisco siempre va a seguir teniendo el derecho y la posibilidad de cobrar a quien es el deudor de la obligación por haber realizado el hecho imponible, por más que éste tenga un contrato que lo libera del peso financiero, porque ese contrato es inoponible al fisco. Con esto ya hemos ido respondiendo qué es el pago y quién es el sujeto del pago. Ahora vamos a ir respondiendo otras cuestiones en relación al pago, como ser cuándo hay que pagar, cuál es el momento en el que hay que pagar, lo que nos lleva a analizar no solo la ley 11683, sino también qué es lo que dice el Código Civil al respecto. El Código Civil dice lo siguiente en relación al momento del pago. Dice, el pago debe hacerse si la obligación es de exigibilidad inmediata en el momento en el que nace la obligación, que no es el caso de nuestras obligaciones tributarias, que siempre tienen un plazo para el pago. Todos los organismos recaudadores, por facultades otorgadas por la ley, disponen de la facultad de establecer el momento en el que corresponde pagar. Entonces es una obligación que tiene un vencimiento posterior a la del nacimiento de la obligación propiamente. Por eso en el inciso B del mismo artículo del Código Civil y Comercial, dice, si hay un plazo determinado, el pago debe hacerse el día de su vencimiento. Y es exactamente
lo mismo que nos dice la ley 11.683 en el artículo 20, que se los copio a continuación. O bueno, si ustedes tienen, yo lo pongo acá por las dudas, nunca falta el que no tiene la ley a mano. ¿Qué dice el artículo 20? Con ese artículo 20 empieza el capítulo que en la ley 11.683 se refiere al pago. ¿Y qué dice el artículo 20? La AFIP establecerá los vencimientos de los plazos generales, tanto para el pago de la obligación como para la presentación de las declaraciones juradas. Entonces, la ley la faculta a la AFIP a que establezca ese día de vencimiento. Creo que lo hablamos en alguna clase, de que siempre la AFIP, más o menos en el mes de diciembre de cada año, dicta una resolución general en la cual están establecidos los vencimientos para presentación de declaraciones juradas y pagos de todos los tributos nacionales del año siguiente. Siempre en el mes de diciembre dicta esa resolución general, haciendo uso de esta facultad que le da la ley. No obstante lo cual, esta misma facultad, ¿se acuerdan del decreto 618 que establecía las facultades de la AFIP? De organización interna, de reglamentación, de interpretación, de dirección y juez administrativo, esas 4 facultades. Dentro de la de reglamentación, decía que podía reglamentar en todos aquellos aspectos fijados en el propio decreto 618 o en otras normas, como ser leyes tributarias, respecto, entre otros temas, de los plazos de vencimiento. Entonces, también este derecho de AFIP a dictar resoluciones en el sentido de establecer plazos de vencimiento, también estaba o está en ese decreto, artículo 7 del decreto 618. El segundo párrafo de ese artículo 20 se refiere a los tributos que surgen de una resolución determinativa de oficio. Y dice que el pago debe hacerse a los 15 días de efectuada la liquidación. En realidad es a los 15 días de notificada la resolución determinativa de oficio, tal como surge del procedimiento del artículo 17 de la ley. Cuando hemos visto la determinación de oficio, igual, María Laura, creo que queda registrado todo el chat, así que me parece que no hay problema con lo de la asistencia. En ese artículo, donde se describe el procedimiento de determinación de oficio, decía que esa resolución determinativa de oficio intima para que dentro de los 15 días, y es de la notificación, el contribuyente pague el tributo determinado, los accesorios del tributo determinado y las sanciones que se establecen en la misma resolución. Y el contribuyente debe pagar dentro de esos 15 días, salvo que interponga algún recurso, algo que ya vamos a ver en clases futuras. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Profe, Sí. le consulto, tengo la ley a mano. Sí. Quedaría dentro de los 15 días de notificada la resolución determinativa de oficio. Sí. Exacto, sí, lo copié bien. Ah, bien, bien. Estoy rayando la ley. Recuerden que, más allá de lo tributario, es una cuestión de buena fe procesal, más allá de ser una obligación, la notificación fehaciente de todo acto del Estado, de todo acto de tipo administrativo. Porque imagínense ustedes la situación si nos llevamos del segundo párrafo del artículo 20. Dice,
de notificada la liquidación respectiva. Pero hay muchas normas que se refieren a lo mismo. Porque imagínense ustedes, si este segundo párrafo dijera 15 días de efectuada la liquidación. La pregunta que surgiría es, ¿cómo sabe el contribuyente que se efectúa una liquidación si no se la notifica? Entonces, siempre los plazos corren a partir, en casos como este, a partir de la notificación. Si a un contribuyente, por ejemplo, le notifican una resolución a través de la cual le imponen una multa por no haber cumplido un deber formal, la obligación del pago a los 15 días es a partir de que se la notifica. Quizá la multa, el juez administrativo, por decirle, la impuso luego de un procedimiento sumario el 1 de febrero de este año. Y nunca la notificaron. Entonces esos 15 días, el contribuyente no tiene un conocimiento de que tiene una obligación, hasta tanto lo notifiquen. Por eso es tan importante, ya que estamos en el tema, que permanentemente los contribuyentes verifiquen en la página de AFIP, entrando con la clave fiscal, en el servicio que se llama domicilio fiscal electrónico, porque la AFIP notifica distintas cuestiones ahí. Y cuando está notificado en ese domicilio fiscal electrónico con ciertas características, pero el contribuyente tiene que consultar porque pasado un determinado periodo, aun cuando el contribuyente no haya abierto esa notificación, se considera notificada. ¿Por qué? Porque así lo establecen las normas que han establecido ese mecanismo. Entonces, si el contribuyente no quiere verse indefenso, tiene que consultar permanentemente ese domicilio fiscal electrónico. Porque, por ejemplo, si le impusieron una obligación de presentar alguna documentación y el contribuyente no leyó y se le venció el plazo, después no puede alegar desconocimiento, ni puede defenderse precisamente porque se le vencieron los plazos. Entonces, es importante consultar el domicilio fiscal electrónico, que desde hace un tiempo es obligatorio, porque muchas notificaciones pueden estar realizadas ahí. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Miren la joyita de nueva que le voy a poner acá. Fíjense la resolución, quién la emite y en el año. Es de la DGI, cuando todavía no existía la AFIP, y es del año 67. Y sigue vigente. No, la puse en el chat, ¿no? La puse en el chat. No estoy compartiendo pantalla. ¿Ustedes la pueden ver en el chat o no? A lo que les transcribo. No, profe. ¿No? No se ve nada del chat. Ah, ahí está. Ahora. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahí está. No sé por qué me dirigía para otro lado. Bueno, fíjense la fecha de la resolución del 67 y sigue vigente. Y establece algo que es de pura lógica. La AFIP establece un vencimiento. Ahora, hay que ver, lógicamente, que la AFIP, cuando establece esas fechas de vencimiento, tiene presente cuáles son los días no laborables, feriados, etcétera, del año siguiente. Pero ustedes han visto que muchas veces se establecen feriados
medio sobre la marcha o por alguna cuestión en particular, hay días en los que o bien hay algún problema con internet, o bien es un feriado provincial que la AFIP no tuvo en cuenta, porque la AFIP tiene en cuenta los feriados nacionales, pero además tenemos los feriados provinciales. Y muchas veces los feriados provinciales también sufren algún tipo de modificación. Entonces, esta resolución ha previsto eso. Dice, cuando la fecha o los términos de vencimiento que se fijan coincidan con un día no hábil, feriado, no laborable, etc., la fecha de vencimiento que estableció la AFIP pasan para el día hábil inmediato anterior, tanto para presentar declaraciones juradas como para efectuar los pagos correspondientes. Entonces, siempre, esto está vigente, por eso es tan vieja y no se modificó nunca, siempre pasa lo mismo. Y lo mismo ocurre con las obligaciones de tipo provincial. Si coincidiera un vencimiento con un día no hábil, no laborable, el vencimiento pasa al día posterior. No sé si se acuerdan, por ejemplo, el ida y vuelta que hemos tenido hace poco con el feriado del lunes 24 de mayo, que hace un tiempo se decía que iba a ser un feriado largo, 24 y 25. Después dijeron, no va a haber feriado el 24. Entonces habían obligaciones que originalmente estaban previstas que venzan el miércoles 26, que después se las volvió al lunes 24. Y resulta que una semana antes, y creo que ni siquiera una semana antes, unos cuantos días antes, se dice, no, sí va a ser feriado el lunes. Entonces, teníamos un vencimiento fijado para un día que terminó siendo feriado. Entonces, todos esos vencimientos pasan al día hábil inmediato anterior, que en ese caso era el miércoles 26. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. No sé si ya lo vieron, pero esto también se relaciona, el mismo mecanismo de razonamiento que cuando ustedes reciben, por ejemplo, un requerimiento para presentar información o para responder, y ustedes tienen que tener en cuenta para responder los 10 días hábiles administrativos. Entonces tienen que ir contando los días de forma tal de no contar ni los sábados, ni los domingos, ni los feriados nacionales y en nuestro caso provinciales. Esa es la forma de contar. Entonces muchas veces los 10 días hábiles se transforman en mucho más largo que los 10 que suenan originalmente. Bueno, vamos a ver qué más. Algo relacionado con el pago, que siempre ofrece dudas. ¿Se acuerdan del tema de la retroactividad? De la posibilidad de aplicar normas retroactivas. Bueno, uno de los límites que puso la Corte respecto de la posibilidad de aplicación de normas en forma retroactiva era precisamente la relacionada con el pago. La llamada teoría del efecto liberatorio del pago. Cuando alguien pagó una obligación tributaria de acuerdo a la ley vigente en el momento del pago, no se le puede aplicar de forma retroactiva una modificación de la ley que, por ejemplo, le incrementara la alícuota aplicable sobre esa determinación. ¿Por qué? Porque ya pagó. Entonces, uno de los límites que puso la Corte a esa retroactividad es la teoría del efecto liberatorio del pago. Entonces, estos pagos se relacionan también con ese tema de la aplicación retroactiva de normas. Se relacionan desde el punto de vista de que no se puede aplicar retroactivamente una modificación a quien haya pagado. El pago por consignación.
El pago por consignación, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, profe, ese sería el ejemplo de lo que está sucediendo ahora con el monotributo, ¿El ejemplo de qué, Paula? de la retroactividad de las leyes. O sea, Es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta. Lo que dice Paula es lo siguiente. No sé si todos han escuchado hablar, pero tenemos un monotributo nacional. Es un régimen de pago de impuestos que reemplaza al impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado para contribuyentes que realizan ciertas actividades, venta de cosas, muebles o prestaciones de servicios, por debajo de un cierto, para hacerlo en términos generales, por debajo de un cierto monto anual de ventas. Y de acuerdo al monto de ventas, se establecen distintas categorías en el monotributo. Y cada una de esas categorías determina una obligación de pagar al fisco un determinado monto. Y esas categorías, de acuerdo a la ley del monotributo, se van actualizando en cuanto a los montos de ventas que determinan a qué categoría pertenece cada contribuyente, y también se actualizan los montos que el contribuyente tiene que pagar, un pago que se realiza en forma mensual. ¿Va quedando claro hasta acá para los que nunca han escuchado hablar, o si han escuchado hablar, lo mismo? Sí, profe. Bien. Esa actualización se debe realizar, porque lo dice la ley, bien a comienzo de cada año. O sea, debió haberse actualizado todo lo que le estaba diciendo en enero. En enero ya se debieron haber conocido estos nuevos montos. De los ingresos, o sea, de los montos de venta, y también lo que correspondía pagar. Y como desde comienzo de año se venía hablando con que se iban a hacer modificaciones en el monotributo, que se acaban de hacer hace poco, sancionadas por ley y reglamentadas recientemente, en estos últimos días, esa actualización llega recién ahora. Y es una actualización que no es que sale por ley, sino que la ley le delegó al Poder Ejecutivo esa actualización. Solo que la ley puso los parámetros, dijo, la actualización se tiene que hacer en base a esto, a un coeficiente basado en un promedio de remuneraciones, una cosa así. La evolución del promedio de remuneraciones. Y recién esa actualización surgió ahora. Entonces, por ponerle un ejemplo, si alguien estaba en la categoría C, porque su monto de facturación anual era de 400.000 pesos, o sea, un promedio de 35 por mes. Con estas actualizaciones, ese monto de facturación ya no le corresponde a la categoría C, sino a la categoría B, una categoría más chica. Y a la vez, si bien se han incrementado los montos a pagar, hay que tener en cuenta que nadie va a pagar el mismo monto que venía pagando hasta el día de hoy. Y estas disposiciones que actualizaron todos esos montos dice que los montos rigen a partir de comienzo de año. No de ahora, de comienzo de año. Por lo cual, el monto a pagar, que se incrementó, también rige a partir de comienzo de año. Entonces, si alguien pagó 2, porque le correspondía pagar 2, esta norma ahora dice que le correspondía pagar 3
Por lo tanto, está viendo una diferencia de $1 desde enero hasta ahora. Esa es la pregunta de Paula. Y sí, hay una aplicación retroactiva. Y si la obligación de enero, por ejemplo, vencía el 20 de enero, ¿qué les parecería a ustedes que ahora hay una diferencia que se establece ahora, pero que se retrotrae a enero, que la AFIP me diga, usted no solo me debe el peso, sino que me debe los intereses, porque eso había que pagarlo el 20 de enero. Ahí está. Aprovecho para preguntarle, ¿qué le parecería a usted de eso? Que la AFIP diga, usted me debe intereses. ¿Ustedes cómo se defenderían o qué dirían de eso? No se debería pagar los intereses porque la ley recién entra en vigencia a partir de ahora, digamos. Está bien que es retroactiva, pero... Hay un principio. ¿Ustedes ya han visto los intereses resarcitorios del artículo 37 en clase? No sé. Creo que no. No. Bueno, nos adelantamos un poco, no lo vamos a ver en profundidad, pero de paso les tiro un concepto que viene a todo esto. Si le van a echar la culpa, échenle la culpa a Paula, que me provocó con la pregunta. El artículo 37 lo único que hace es prever lo que existe en cualquier tipo de obligación, que es que ante la mora en el pago comiencen a regir intereses. Entonces, ese artículo 37 dice, cuando las obligaciones no se paguen a la fecha de pago establecida por AFIP, comienzan a regir intereses resarcitorios. Si bien la ley tributaria no dice nada de esto, rigen las normas de fondo, hay una cuestión elemental en deber esos intereses, y es que la mora sea imputable al deudor. Entiéndanlo entre comillas, como que el deudor se haya atrasado por culpa de él. La mora le tiene que ser imputable al deudor para que le sean exigibles sus intereses. En el ejemplo que estamos viendo, la AFIP, porque la ley se lo otorga, puede tener el derecho de exigir las diferencias. No porque a la AFIP se le ocurra, sino porque la ley se lo otorga el derecho. Pero como bien dice Pecho, de ninguna forma, por más que en los sistemas aparezcan, porque los sistemas calculan intereses de forma automática, por más que los intereses aparezcan determinados, el contribuyente no los debería. ¿Por qué? Porque la mora no le es imputable. En el ejemplo que le di, el contribuyente no dejó de pagar ese peso porque no quiso. Dejó de pagar ese peso porque nunca supo que tenía que pagar ese peso de diferencia. Recién lo sabe ahora. Yo les soy sincero, yo no he leído esta reglamentación todavía de forma completa. Tengo una intuición que me parece que debería estar en la norma, que aclare, primero, debería permitirse pagar todas esas diferencias en cuotas, sin intereses. Sería de esperarse. Y además, quiero creer que en alguna parte de toda esta normativa hay alguna que aclara, no haría falta que lo aclare, pero sería bueno que lo aclare, que diga que los intereses no se van a deber, porque no hay una mora imputable al deudor. ¿Queda claro? Sí, con Rob. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Para mí eso fue una trampa. ¿Cómo? Para mí fue una jugada porque como estaban dando el repro justamente para los monotributistas que tenían pagado hasta por lo menos los últimos 6 meses, y ahora en la cuenta corriente les sale que debe intereses. No le va, claro, no le va por a eso, dar el repro. porque sí, los sistemas están hechos de forma, digamos que hacen cálculos automáticos, salvo que después los modifiquen.
Entonces es de esperarse que en algún momento cambien el sistema, aunque sea para estas obligaciones de estos últimos meses. El problema se lo deben haber mencionado los otros docentes, el problema que tenemos con los sistemas es que el fisco muchas veces hace cosas basadas en los sistemas. Entonces hoy estamos hablando de esto y lo tenemos todo fresquito, pero si dentro de 2 años, cuando todavía no hay prescripción, no podemos hacer algo como lo que dice María Cristina, no me otorgan algo, ¿por qué? Porque me figura una deuda en ANFIP, porque el sistema refleja una deuda que nunca existió, estos intereses, es un problema grande. Porque yo tengo que hacer un trámite para que le den de baja a esa deuda inexistente del sistema, lo cual no es automático. Entonces siempre nos traen problemas estas automaticidades de los sistemas. Y siempre rogando, es imposible que pase, pero estaría la posibilidad de que incluso el fisco pueda demandar mediante una acción judicial intereses adeudados, que serían estos. O sea, es imposible que el fisco, inicie una demanda judicial por estos intereses, no solo por los montos, sino, por las cuestiones de público conocimiento, pero la posibilidad está. Porque como todo se inicia por información del sistema, si la información del sistema está mal, el riesgo concreto de que pase algo indeseable siempre existe. Siempre existe. Pero bueno, ¿qué va a ser? Peor es casarse, me dijo Pecho. Estábamos viendo el tema del el pago en consignación. El pago en consignación, ¿en qué consiste? En depositar a la orden de un juez un monto correspondiente a una deuda que el acreedor no quiere percibir por algún motivo. Eso es bastante, yo le diría que totalmente improbable de que se dé, porque como les dije, ese principio de integridad no rige en el ámbito tributario. El fisco siempre recibe los pagos que uno quiera hacer, aun cuando fueran parciales. Entonces, este pago por consignación es una posibilidad, simplemente que está establecida en el Código de Fondo, de que si el acreedor no quisiera recibir el pago, el deudor, para no incurrir en mora, lo deposita a la orden del acreedor en el juzgado que tenga competencia en el caso. En el caso de nuestros impuestos nacionales sería ante el Juzgado Federal de Salta. Ese es el pago por consignación. Y fíjense lo que dice el inciso C de ese artículo 904, dice, entre los casos en los que procede el pago por consignación, el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Por ejemplo, que el día que él tiene que realizar un pago, ese pago sea importantísimo que lo haga en ese día, porque la consecuencia de no hacerlo sería que lo excluyan de un listado de exportadores. No sé, por ponerle un ejemplo. Y supongamos que ese día que él tiene que hacer el pago, el sistema del banco con el que él opera no funciona, por el motivo que fuera. Entonces ese contribuyente, por una cuestión que no le es imputable, podría decidir hacer un pago en consignación, poniéndolo a disposición del acreedor en una cuenta de un juzgado. En caso como ese procedería, pero no es algo que que ocurra. Al menos yo no lo he visto. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿Nada? No, profe. Bueno. Otra cuestión de la que ya
hemos hablado, pero sin ver este artículo. Lo que se llama la percepción en la fuente. El artículo 22 de la ley dice que la percepción de los tributos se hará en la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impositivas y cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, por considerarlo conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención y o percepción. Todas las resoluciones generales que establecen regímenes de retención y percepción de los distintos impuestos, todas tienen como fundamento legal este artículo 22. Este es el artículo que la faculta a la AFIP a que establezca regímenes de retención y percepción. ¿Por qué se critica tanto este artículo? Recuerden que la retención y percepción es una forma de pago. Es un pago anticipado de la obligación que en definitiva resulte. Todos estos regímenes, todas estas retenciones y percepciones, para el contribuyente que las sufre, son pagos a cuenta de la obligación final. ¿Qué es lo que se critica de esta norma? Que dice que, y con razón, que el actuar como agente de retención y o percepción tiene la calificación jurídica de una carga pública. Y como carga pública, debiera ser establecida directamente por la ley y no por el Poder Ejecutivo y menos por un organismo inferior del Poder Ejecutivo como es la AFIP, aun cuando haya sido facultada por la ley. Y como consecuencia de este artículo, la cantidad de regímenes de retención y percepción que hay es monstruosa. No solo lógicamente que la facultad de los regímenes de retención provinciales y municipales no surge de este artículo 22. Este 22 es solo para los tributos nacionales. Pero la cantidad de regímenes que hay en todo el país, nacionales y provinciales, en menor medida municipales, es terrorífica. Para los que son contribuyentes de un impuesto provincial que se llama sobre los ingresos brutos, impuesto a la actividad económica de Salta, que tributan bajo el convenio multilateral, o sea, que desarrollan la actividad en varias jurisdicciones provinciales, es un dolor de cabeza la cantidad de regímenes a los que están sometidos. Pero bueno, así son las facultades, así como esta ley le otorga facultades a la AFIP, también las leyes provinciales y ordenanzas municipales lo facultan a los fiscos provinciales y municipales a establecer estos regímenes. Bueno, ahí está la norma, pero para que sepan que es ampliamente criticada. A ver, forma de pago. Artículo 23 de la ley. Ahora lo transcribimos. Fíjense lo que dice, sobre todo, el primero y el tercer párrafo de ese artículo. Dice: el pago de los tributos, intereses y multas se hará mediante depósito en cuentas especiales del Banco de la Nación Argentina y otras entidades que la AFIP autorice, o también mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del citado organismo. Y el último párrafo dice que los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras se transferirán diariamente a la Tesorería General de la Nación. ¿No apareció esto? ¿No le apareció en el chat el artículo? No, profe. No, profe. No, no. No sé por qué se me cambia. ¿Ahí sí? Ahora sí. Bueno.
Pero fíjense, en definitiva, los medios de cancelación de las obligaciones tributarias que menciona la ley. Y son medios, por decirle, viejos. Depósitos en cuenta de la AFIP, cheque, giro o valor postal o bancario, son medios viejos. Tan es así, a ver si lo tengo acá. Fíjense el origen, si bien dice texto según ley del 2003, pero fíjense un poco más abajo que el texto viene desde el año 78. 78. O sea que estos medios estas formas de cancelar, estas formas de pagar, son viejas porque eran los mecanismos usuales de pago. Si bien se podía usar el efectivo, porque dice depósito en cuenta, uno podía ir a depositar al banco con los billetes, iba al cajero y le daba, decía esto es para la AFIP, llevaba una boleta para explicar qué se pagaba. Esa era la forma. Y la inmensa mayoría pagaba con dinero en efectivo. Y algunos, los menos, sobre todo los grandes contribuyentes, o medianos, pagaban utilizando estas formas bancarias con cheque. Esto sigue figurando en la ley. Y está complementado, ustedes léanlo después, si bien con algunas exclusiones, con el artículo 36 del decreto reglamentario. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que tenemos la facilidad, y a eso se ha ido tendiendo y cada vez más generalizado, tanto nacional como provincial, a pagar las obligaciones de forma electrónica, a través de mecanismos electrónicos de pago, distintos mecanismos. Esas resoluciones que establecen esos mecanismos, a ver si las encuentro por acá. Acá está. Esa resolución 1778 del año 2004 empezó estableciendo la obligación de pagar electrónicamente las obligaciones tributarias solo para ciertos contribuyentes que se les llamaba de control diferenciado, entiéndanlo como grandes contribuyentes. ¿Y de qué formas se previó, que es lo que se utiliza en la actualidad, ya generalizado? ¿Cómo se efectúa esto? A través de la página de AFIP, hay dos formas, en realidad yo le voy a aplicar una de esas formas. A través de la página de AFIP, ingresando en una opción, se genera lo que se llama volante electrónico de pago, un BEP. ¿Cómo se genera eso en la página de AFIP? Hay un sector de la página donde uno elige cuál es el impuesto que quiere pagar, y esto se relaciona con el tema imputación de pago. Ya vamos a ver el tema de imputación, pero imputar un pago es elegir qué es lo que yo quiero pagar. Entonces, yo voy confeccionando sería una boleta electrónica, diciendo cuál es el impuesto que quiero pagar, a qué periodo corresponde,
si es el capital, o si son los intereses, o si es una multa, y cuál es el importe. Yo lo genero. Cuando cargo todos los datos, el sistema me pide que yo elija cuál sistema de pagos quiero usar. Por ejemplo, la Red Link, pago mis cuentas de Banelco, Interbanking. Hay distintas formas de transferencia bancaria que puedo utilizar. Una vez que yo elijo cuál de esa forma de transferencia bancaria, está generado el volante. ¿Y cómo se paga después? Yo entro a mi cuenta bancaria. En mi cuenta bancaria, en cualquier cuenta, siempre hay un sector donde figuran las deudas. Puede ser una boleta de luz, si es que yo ya vengo pagando de esa forma, puede ser una boleta de gas, el cable de televisión, cualquier tipo de deuda que yo haya elegido pagar de manera electrónica. Me figuran todas las deudas, y entre otras las deudas de AFIP. Y entre las deudas de AFIP, ese BEP que yo he generado. Y lo que hago a través del banco es cliquear, o sea, elegirlo a ese BEP y aceptar el pago. Y si tengo fondos suficientes, ese pago se realiza de manera inmediata. ¿Se entiende más o menos el procedimiento para los que no lo vieron nunca? Bueno. Bien. Esa forma de pago no es obligatoria para todo el mundo, pero sí es optativa para todo el mundo y es lo que generalmente se utiliza por una cuestión elemental de comodidad. Porque ¿qué es lo que ya no se admite? En realidad desde hace mucho tiempo. El pago con billetes. Yo no puedo ir a un Rapipago con una pila de billetes y decir, vengo a pagar esta obligación tributaria que tengo en esta boleta. No se admite el pago en efectivo. Entonces, algunos están obligados a hacerlo de esta forma, para otros es optativo, pero la realidad es que se ha generalizado totalmente su uso. Totalmente. Hay otras obligaciones, acá les voy a poner otra resolución general, no es para que la sepan, no se la tienen que aprender, es simplemente para que ustedes sepan que existe. Que para cierto tipo de obligaciones y contribuyentes fíjense esa resolución, la 4084, que del año 2017, esa es la que generalizó el uso del pago electrónico. Ya no solo a los grandes contribuyentes, sino a todos. Pero estableció un cronograma para que sea obligatorio para determinadas obligaciones y optativo para el resto. Pero esta es la norma que lo generalizó. Y fíjense que en el artículo 1 de esa resolución dice, deberán, porque es obligatorio para algunos, efectuar el pago de obligaciones impositivas y recursos de la seguridad social de acuerdo a la transferencia electrónica de fondos con BEP de la resolución 1778, pero en el artículo 2 dice que ciertas obligaciones se pueden pagar de otra forma, además del BEP. ¿Cuáles son esas otras formas? Las que están en los incisos de abajo. Fíjense, pago con tarjeta de crédito, pago en cajeros automáticos, pago débito directo en cuenta bancaria, pago con tarjeta de débito. Por ejemplo, entre esas obligaciones está el pago de lo que se conoce como régimen de autónomos, está dentro de la seguridad social, o también el propio monotributo. Lo puedo pagar con tarjeta de crédito, de débito, con débito directo en cuenta.
Es más, pagando de esa forma el monotributo, la AFIP devuelve una vez al año el importe correspondiente a una cuota. Y la devuelven. Es increíble, pero la devuelven. Cuando empezó todo esto, así como dijo hace un rato María Cristina, es una trampita, uno decía, ¿qué van a devolver? Y sí, devuelven. La verdad que devuelven. Bajo ciertas condiciones, pero se devuelven. A mí ya me van devolviendo durante varios años. Como se dice, vaya un pollo por tanta gallina. Acá les voy a anotar, simplemente para que lo tengan en cuenta. Esto no necesitan aprendérselo, ya saben. Yo les voy a anotar distintas resoluciones de Salta, de rentas de Salta, que establecen mecanismos de pago electrónico o a través de tarjeta de crédito. Y esto está actualizado hasta una resolución que salió la semana pasada. Esta 17 del 2011 que le voy a anotar es la primera que estableció la posibilidad de usar el pago mis cuentas para pagar las obligaciones locales. La que voy a poner ahora, 15 del 19, incorporó la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito. Hay que fijarse en cada resolución porque no todos los tributos provinciales se pueden pagar con cualquier forma. Pero las formas están. Hay que ver si son aplicables para los tributos que nos interesan. Esta 11 del 2020 efectúa una ampliación del pago de la red Link y de pago mis cuentas. Y por último, esta que de hace poco, es por un contrato directo con el Banco Macro, que incorpora una opción que tiene el Macro, yo no la conozco, se llama Macro Click de pagos. Así que esas son todas las opciones de pago electrónico que tienen en el medio local. Con todo esto que estamos hablando del pago electrónico, fíjense esa norma del artículo 25. Ese artículo 25, que también es viejísimo, este es más viejo todavía que el otro. Acá le pongo la hilación de año de la norma, para que ustedes se den una idea. Pecho y yo todavía no habíamos nacido. Año 72. Dice dónde debe efectuarse el pago. Dice en el domicilio del contribuyente. Si el contribuyente es del exterior, ese pago debe hacerse en el domicilio del representante. Si no tiene el representante, en el domicilio de la principal explotación. Se relaciona un poco con las normas del domicilio que han visto del artículo 3. Pero imagínense ustedes que esto es de esos años, donde era importante realizar el pago en el lugar donde estaba el domicilio. ¿Por qué? Porque si alguien se iba a Ushuaia y depositaba en la caja del Banco Nación de Ushuaia los billetes, vaya a saber cuándo le llegaba la AFIP. Entonces la AFIP, ¿qué exigía en esos casos? Que si alguien pagaba en un lugar distinto del domicilio, debía comunicar el pago que efectuó. Ya vamos a ver esa norma enseguida.
Pero yo les pregunto a ustedes, en vista del pago electrónico del que estamos hablando, ¿interesa el lugar desde donde yo haya efectuado el pago? No. Y no. Puedo estar en Playa del Carmen, conectado con el Wi-Fi del bar, de Happy Hour, y haciendo un pago para renta de Salta. Entonces, no interesa el lugar de pago si se están utilizando estos medios electrónicos. Y como les dije, ese artículo 25 tampoco es una obligación tan tajante de que el pago se realice en el lugar específicamente del domicilio, porque fíjense lo que establece el decreto reglamentario en el artículo 38. Fíjense el segundo párrafo de ese artículo. Dice, el pago realizado en otro lugar que el señalado en el artículo 32 de la ley deberá ser comunicado con Entonces, aun cuando el pago, estamos hablando fuera de pago electrónico, si hubiera realizado en un lugar distinto del domicilio del contribuyente, la AFIP me da una posibilidad que es pagar en otro lugar, pero tengo que comunicar ese pago a través de un formulario especial. Igual, esto con la generalización de los pagos electrónicos, digamos que prácticamente ha perdido virtualidad esa obligación. No tiene nada de importante. El mismo artículo 38 del decreto, fíjense en el primer párrafo. Dice, los responsables deberán comunicar a la Dirección General, también es un artículo viejísimo, obviamente, están hablando de la Dirección General, ni siquiera de la AFIP, salvo disposición general en contrario, el lugar, la fecha, el concepto, la forma y el monto de los pagos. Es como que el decreto estuviera obligando al contribuyente a que cada pago que hace lo comunique. Estamos hablando de una redacción de otra época. Hoy en día, con la automaticidad con la que se registran los pagos electrónicos, esto es completamente inútil. Pero, ya se había aclarado por normas de la AFIP, pero ¿en qué caso subsiste esta obligación para evitarse ciertos problemas? Esto no es un tema que lo ver ahora, pero se lo explico. Si la AFIP me intimó un pago que yo no realicé, se me pasó el vencimiento, bastante tiempo, la AFIP me intima a pagar en un plazo perentorio y yo sigo sin pagar. Una de las posibilidades que tiene AFIP para cobrar ese crédito es iniciarme un juicio de ejecución fiscal. Para evitar que ese juicio se inicie, la AFIP aclaró que esta obligación del primer párrafo del artículo 38 se cumpla únicamente cuando hay una intimación de pago. ¿Para qué? Para evitar que el juicio se inicie. Igual yo les aclaro lo siguiente. Si yo no comunico el pago, podré haber cometido una infracción formal. Pero si el pago está realizado y me inician un juicio para cobrarme ese pago que ya hice, ese juicio está mal iniciado. Es un juicio que no debió nunca haberse iniciado. Porque se supone que antes de iniciarse el juicio, el juez administrativo debe verificar que la obligación no haya sido cancelada. Y para verificar que la obligación ha sido cancelada no necesitan la comunicación de pago, porque la recaudación y el reflejo en el sistema de un pago realizado en forma electrónica es inmediato.
Entonces, en el peor de los casos, me podrían poner una sanción formal por no cumplir con la obligación de comunicar el pago intimado. Pero si se iniciara un juicio bajo esas condiciones, el juicio estaría mal iniciado. Y por lo tanto, ese contribuyente al que se le inició el juicio no debería ni el tributo, ni los intereses punitorios por el juicio, ni los gastos del juicio. ¿Queda claro? Igual, juicio de ejecución fiscal es un tema que ya se va a ver más adelante. Bueno. Imputación del pago. Artículo 26 de la ley. Relacionado con lo que hace un rato vimos con la generación de ese volante de pago. Dice, los responsables determinarán al efectuar los pagos o los ingresos o los pagos a cuenta, a qué deuda deberán imputarse. Cuando así no lo hicieren y las circunstancias especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a la que se refieren, la AFIP determinará a cuál de las obligaciones no prescriptas deben imputarse los pagos o ingresos. Ese artículo fíjense desde qué año viene dando vuelta en la ley. Desde el 62. Es cuando las boletas, así como el BEP electrónico, antes se hacía una boleta que uno la llenaba a mano. Y uno ponía los mismos datos que les dije en el BEP, pero la ponía en la boleta a mano. Entonces, ¿qué pasaba? Podía ser que un cajero reciba esa boleta con datos incompletos. Y la plata. Entonces, si el contribuyente no había efectuado la imputación, se daba lo que dice el primer párrafo, y era la AFIP la que imputaba a qué deuda iba a afectarse ese pago. El BEP ni siquiera lo puedo terminar de hacer si yo no imputo. ¿A qué obligación va a ir dirigido el pago? No me deja pasar de paso en paso si no completo todos los datos que me pide el sistema. O sea que, generando un BEP, esa situación de que el contribuyente no indique a qué deuda corresponde es imposible. No se puede dar sistémicamente, imposible que eso pase, porque directamente yo no podría generarlo al volante de pago. Pero lo importante de esto es que ustedes sepan que es el contribuyente el que decide qué paga, no el fisco. ¿Queda claro esto? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Y acá vamos a ver un par de cosas del Código Civil y Comercial que tienen que ver con esta clase y con la de intereses. El artículo 900 del Código Civil y Comercial dice más o menos lo que veníamos mencionando hace un rato, que es el deudor el que tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago a cuál de ellas corresponde el pago que está haciendo. Pero en el mismo primer párrafo dice algo importante que no se aplica al ámbito tributario. Y dice, si debe capital e intereses, desde el punto de vista del Código Civil y Comercial, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor.
Entonces, ¿qué dice el Código Civil y Comercial? Si debe capital e intereses, usted primero debe imputar la deuda a los intereses. Y sin embargo, desde el punto de vista de la obligación tributaria, como yo les puse en un ejemplo medio al comienzo de la clase, si yo debo 10.000, para evitar que se me sigan generando intereses sobre los 10.000, elijo pagar 5, si es que tengo plata parcial. ¿Para qué? Para que no se sigan generando intereses sobre los 10, sino sobre el saldo de 5. El contribuyente elige sobre qué paga y puede elegir pagar sobre intereses o puede elegir pagar sobre capital. No se aplica esta norma del Código Civil y Comercial. Ahí hay un apartamiento más de la ley tributaria con relación a lo que establece el Código. ¿Queda claro? Bueno. A ver, ¿con qué más lo puedo complicar? Esta también es una norma vieja. Vamos a ver a continuación lo que veíamos como pago provisorio de impuesto vencido. Artículo 31 de la ley. Otra forma de pago. Antes de que lean esto, ¿qué puede hacer el fisco si alguien no presenta la declaración jurada? Algo de lo que ya hemos estudiado. ¿Qué puede hacer el fisco? Inicia de oficio. Iniciar la determinación de oficio. Bueno, acá tenemos una segunda posibilidad a la que puede recurrir el fisco ante la falta de presentación de una declaración jurada. Y vamos a ver lo que dice. Dice, en los casos en que los contribuyentes no presenten declaraciones juradas por uno o más periodos, deja de presentar, pueden ser periodos mensuales o anuales, y la AFIP conozca por declaraciones o determinaciones de oficio anteriores el gravamen que correspondía de periodos anteriores, los emplazará a esos contribuyentes que no presentaron la declaración jurada a que dentro de los 15 días presenten las declaraciones juradas que no presentaron y que paguen los saldos que surjan de esas declaraciones juradas. Esa es la primera parte. Si el contribuyente que no había presentado la declaración jurada tampoco cumple con esa intimación dentro de los 15 días, ¿qué puede hacer la AFIP? La AFIP puede iniciar el juicio de ejecución fiscal. ¿Y qué le va a cobrar si no hay declaración presentada? La AFIP va a elegir cualquiera de las declaraciones juradas presentadas en periodos anteriores no prescriptos, cualquiera, o los saldos que surjan de una determinación de oficio de periodos anteriores no prescriptos, y elige ese monto. ¿Y qué hace la AFIP? A ver, este contribuyente no presentó 3 declaraciones juradas. Yo elijo el impuesto determinado de la declaración jurada de hace 3 años y lo multiplico por tantas veces como sean las declaraciones juradas que no se presentaron. Y ese monto lo exige vía juicio de ejecución fiscal. Si la AFIP tiene declaraciones, por ejemplo, del año 2015, 16 y 17, la del 15, el impuesto determinado era de 1.000. La del 16, 2.000. La del 17, 3.000. La AFIP elige la que quiera. Elige, por ejemplo, la que daba más impuestos. 3.000. No presentó 18, 19 y 20. La AFIP exige 9.000 pesos, esos 3.000 por 3 años no presentada la declaración jurada y lo exige vía
ejecución fiscal. Ese es el pago provisorio de impuesto vencido. ¿Y qué es lo que dice más adelante el mismo artículo? Dice que la AFIP queda facultada a actualizar los valores respectivos. O sea que incluso no solo puede elegir el más alto, sino actualizarlos en base a algún índice. Tiene todas esas posibilidades la AFIP. Y después, general. Algo que es importante, pero no determinante. El segundo párrafo dice, luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, ese que se refería al párrafo anterior, la AFIP no estará obligada a considerar la reclamación del contribuyente contra el importe requerido, sino por la vía de la repetición. ¿Qué quiere decir esto? Yo no presenté las declaraciones juradas. Viene el fisco, conoce cuánto he determinado en años anteriores, me exige tantas veces alguno de esos importes como años yo no haya presentado. Me lo exige a través del juicio de ejecución fiscal, después de haberme intimado y yo no cumplido, etc. Lo que decía el primer párrafo. Si una vez que me inició el juicio yo presento las declaraciones juradas y pongo, por ejemplo, saldo cero, no debo nada, ese artículo dice que la AFIP no está obligada a considerar esa declaración jurada. ¿Por qué? Porque el juicio ya está iniciado. Y si el juez, no se olviden que el juicio de ejecución fiscal es un juicio ante el Poder Judicial. Si el juez federal, en este caso, considera que esas declaraciones presentadas por el contribuyente determinan que no había deuda, el contribuyente no estará obligado a pagar la deuda que le exige la AFIP, pero sí estará obligado a pagar los gastos del juicio, porque ese juicio se inició por responsabilidad del contribuyente. Esta es una cuestión del juicio de ejecución fiscal, pero se las explico porque viene al caso. ¿Queda claro el pago provisorio de impuestos vencidos? ¿Alguna duda con algo de lo que hemos visto en la clase de hoy? Si no hay duda, nos vamos a cenar. Si hay duda, ¿nada? No, Bueno, Profesor, perdón, antes que nos retiremos. sí. Lo que usted puso en los comentarios, en el chat, respecto al texto de las leyes y demás, ¿eso lo tenemos que leer o usted lo puso como referencia de la clase? No, exclusivamente como referencia para que sepa cuáles son las normas de donde surge que se puede pagar electrónicamente. Eso nunca se lo vamos a preguntar. Ah, bien, porque por ejemplo... Basta con que ustedes artículo... sepan, por ejemplo, que existe la posibilidad de hacer pago electrónico. Eso sí, bien. nada más. Sí, porque estaba viendo que es muchísima la información, pero Sí, hay sí. algunos artículos importantes, por ejemplo, bueno, para destacar, digamos, los artículos de la ley y Lo que es del ley código. 11683 es una cosa que sí lo tienen que saber, y otra es lo que son las resoluciones o normas del Código Civil y Comercial. Eso no. Bien, bien. Y del Código Civil y Comercial sí es importante, digamos, como para... o de eso no Es nos van a hacer más. complementario. Es Ah, es simplemente complementario. complementario para que ustedes entiendan de dónde vienen muchas de las cosas de la ley tributaria y muchas otras que no están aclaradas en la ley tributaria. Perfecto. Sí, Pero porque eso nosotros estaba no le viendo. vamos a preguntar nunca el contenido del Código Civil y Comercial. Pero estaba viendo que es muy similar al de la ley. Sí, en muchos casos sí. Claro, por ejemplo, Sí. el objeto, del pago y etcétera. Entonces, si hacemos
hincapié en el Código Civil y Comercial, está bien, digamos, y por ejemplo en el final, Sí, no salvo que estaría... la pregunta sea de la ley. Las preguntas siempre van a apuntar a la ley 11.683 si estamos hablando de normas, nunca al código. Igual, si ustedes quieren complementar una respuesta mencionando el código, ya es una cuestión complementaria de ustedes. Nosotros no lo exigimos. Perfecto. Bueno, gracias, profesor. Gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. De nada, chicos. Nos vemos. Chao, Pecho. Chao, profe.